Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Germán Eduardo Muñoz Olivero. Le voy a hacer una entrevista a la profesora Paola Rodríguez, docente catedrática de la Universidad del Tolima. La profesora Paola es una académica con una destacada trayectoria en temas relacionados con la educación rural, el manejo de paisaje y las ciencias socioambientales. A través de sus investigaciones y su labor docente ha contribuido a la formación del vínculo entre la educación y las comunidades y el territorio, con una mirada crítica y comprometida con la transformación social. Entonces, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias. Profe, pues vamos a iniciar con unas preguntitas, son muy breves. Pues esta etapa es algo significativo pues en la vida de todo ser humano, y en mi contexto pues estuvo relacionada directamente con el tema educativo, ya que mi abuelo pues fue rector rural, pero en unas condiciones bien precarias. En esa época los docentes se les pagaba con botellas de aguardiente de la licorera del Tolima. Entonces esto pues hacía que la situación económica de los abuelos fuera difícil. Mi abuelo empezó trabajando en purificación porque él es oriundo de esa zona, que está relacionado también con un tema político que en esa época de los años 60, 70 era muy marcado entre liberales y conservadores. Y mi abuela, pues ahí fue el tema interesante de la historia. Ella es de una cultura de la montaña, de Santa Elena, Tolima, que es un corregimiento de Roncesvalles. Y pues ahí está relacionada con otra dinámica cultural, que son los cultivos, digamos, que están relacionados directamente con el ganado, es decir, los pastos. Es una cultura no tan festiva como la que tenía mi abuelo, que era la del río Magdalena, que es purificación. Y los conservadores estaban más relacionados con esa cultura de montaña. Por ende, pues la familia de mi abuelo era conservadora. Al entrar mi abuelo en la familia, pues se creó un conflicto, lo que hizo que ellos tuvieran que huir y se refugiaran en la ciudad de Ibagué. Y mi abuelo pues siguió siendo, digamos, rector en el sector rural. Esto, digamos, marcó ciertas circunstancias en mi existencia y tuve una favorabilidad hacia temas sociales y hacia temas educativos por el contexto en que nací. Y yo me crié en un barrio, ¿sí?, de orden popular, en la 39 con Ambalá, que fue uno de los primeros barrios de interés social en la ciudad, que se denominó Sorrento. Entonces ahí yo fui testigo de cómo se hicieron procesos comunales para actividades tan básicas como fue pavimentar, tema de la seguridad. Entonces creo que esas condiciones han determinado mi actividad profesional y académica. Listo. Ya llegando pues a ese tema de la parte profesional, me gustaría que me contara un poco cómo fue esa preparación académica para la docencia. Bueno, a ver, yo soy profesional en Ciencias Sociales, una carrera que antecede a la licenciatura. Ya el tema de la pedagogía la realicé a partir de estudios pues, adicionales, como la especialización en docencia universitaria. Mi maestría fue en Territorio, Conflicto y Cultura, pues ahí me encaminé y me fortalecí en el tema de lo rural. Y en mi doctorado en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas se tuvo en cuenta el marco, ¿cierto?, de los medios de vida, de los capitales de la comunidad como componente de análisis en cuanto al desarrollo rural, pero se involucró un componente pues nuevo, que es el tema socioambiental, y también el análisis de la educación ambiental, no solamente encaminada en tema de una institución educativa, sino también en la formación de educación popular. Estoy desarrollando un estudio de educación en ambientes rurales. Lo estoy desarrollando con la Universidad Agraria. Entonces, pues ahí es un componente de integrar todo ese tema de la ruralidad y la educación. Profe, ¿y cómo ha sido esa experiencia en la docencia durante todos estos años que la ha realizado? Bueno, yo llevo siendo docente de la Universidad del Tolima en distancia hace 14 años y en presencial hace 11. Bueno, este ha sido un trasegar en el cual es un proceso de aprendizaje, porque en la medida en que uno va siendo docente en el aula, uno se va construyendo también como docente, porque esto es un proceso de orden de interacción. El docente considero que es una de las profesiones que necesita una formación continua, y el tema de la práctica es fundamental para, digamos, adquirir o mejorar las habilidades que se identificaron o se construyeron en la formación académica. Entonces, pues mi trabajo en el tema de la docencia también ha sido relacionado con temas de investigación. Yo en la universidad trabajo el componente de investigación, y entonces se han trabajado proyectos en el término de lo rural,
pero asociado componente productivo y educación ambiental. Este último con el proyecto de Expedición Arcoíris, que es un proyecto de regalías, el cual vincula, bueno, es interinstitucional, que vincula la Corporación Autónoma del Tolima, Cortolima, la Gobernación y la Universidad. Y ese proyecto se generó en 7 municipios del Tolima, hacia el norte, en relación al tema del Parque Natural de los Nevados. Y pues se estableció la idea de trabajar con colegios o escuelas del sector rural en el componente de la educación ambiental en términos de apropiación del territorio. Yo trabajé el componente de aspectos físicos, relieve, clima, suelo e hidrografía. ¿Para qué? Para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de estas instituciones se apropiaran de esos conceptos que se ven en el plan de estudios, pero que lo relacionaron con su vivencia, o sea, que relacionaran esa microcuenca de pronto que pasa por la vereda, que relacionen el nevado del Ruiz, ¿sí? Por lo menos para Murillo es muy importante, que relacionen el nevado de Santa Isabel en Santa Isabel, el componente hídrico, el tema del suelo, porque ellos al estar ubicados en sectores rurales tienen una relación directa con el tema de la producción local. Listo, profe. ¿Qué principios o valores orienta su manera de enseñar, profe? Bueno, Eduardo, a partir de nuestro trabajo, ¿cierto?, que hemos desarrollado en la materia Ciencia, Sociedad y Desarrollo, se ha planteado una dinámica en la cual el estudiante, a partir de pronto de las lecturas, de los videos que realice en casa, tenga una perspectiva de reflexión frente a las categorías teóricas que se ven en la clase como tal. ¿Por qué? Porque es que el alumno no solamente está ahí como un sujeto pasivo del conocimiento, sino que también trae elementos significativos de presaberes. A partir de estos elementos de los presaberes se pueden identificar, digamos, perspectivas, de pronto intencionalidades, también las expectativas que tienen los estudiantes. Entonces, teniendo en cuenta lo que ellos piensan, lo que ustedes piensan, y el tema teórico, se puede generar una reflexión que lleva a desarrollos en términos de pensamiento crítico, que son muy importantes en este momento actual, porque nos llega mucha información por las redes sociales y es importante generar, ¿sí?, un pensamiento crítico para poder evaluar esas situaciones que de pronto, si no se tiene una mirada reflexiva, se pueden llegar a generar unos equívocos. Y pues en ese mundo que está rodeado, permeado por el tema de la más media, ¿cierto?, de las redes sociales, es importante y decisivo que los estudiantes en cualquier carrera generen esta estrategia, el pensamiento crítico. Y más aún los jóvenes que están relacionados con el tema de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos en el aula pues está también presente en nuestra realidad, estamos viviéndolo día a día y entonces tenemos que tener esa sensibilidad para poder comprender estos elementos. ¿Qué anécdotas relevantes en este transcurso de su vida académica nos podría relatar? Bueno, pues uno como profesor que trabaja en el tema de lo rural, como yo les comentaba, sí, yo soy catedrática también del IDEAD y pues yo he viajado a muchos municipios del Tolima, sí, unos que estuvieron relacionados en algún momento con el tema de la llamado como zona roja o que tenía como dificultades a nivel de movilización, sí, porque pues digamos para llegar a Santa Elena, del cual es originario ese corregimiento, es originario mi abuela materna, ¿sí? Allá uno tiene que avisar, pues ya no hay carreras en Santa Elena, pero cuando íbamos allá más o menos hacia el año 2011, 2012, había que avisar. Entonces uno subía aquí en el bus de Velotadas a las 11 de la mañana, llegaba ya a las 6 de la tarde y allá uno lo recibía, digamos, los miembros de la fuerza, digamos, al margen de la ley. Y pues uno tenía que presentarse, decir, bueno, yo vengo a la Universidad del Tolima, voy a trabajar con tales estudiantes, yo me llamo tal, y presentarse pues porque si no, no puede dar clase. Otro tema interesante en lo rural es que usted para llegar allá tiene que tener una capacidad de dialogar con la gente. ¿Por qué? Porque digamos hay unos recursos que son reducidos, entonces hay que hacer ejercicios de aula viva. En el proyecto que les comenté, que se llama, que todavía está en proceso, ¿no?, que es el tema de Expedición Arcoíris, yo como profesional del aspecto denominado aspecto físico, ¿cierto?, que estaba relacionado con el tema todo del componente del entorno, sí, pero en términos físicos. Yo tenía que hacer ejercicios con niños en escuelas que de pronto no tenían video, que no tenían ciertas cosas, entonces la alternativa
era poder salir con ellos al entorno, sacar filminas, hacer carteleras, porque si allá no hay elementos tecnológicos, pues no simplemente nos vamos a quedar quietos y hacer un taller todo estático, sino por el contrario tenemos que brindar otras alternativas. Entonces he tenido que desplazarme en semovientes como caballos, como mulas, ¿sí? Para bajar, por ejemplo, yo tuve que ir en el proyecto Arcoíris a una parte de Murillo que se llama el Bosque, ¿sí? Eso es bastante alejado. Y allá pues hay momentos en que por el tema del relieve pues se presentan procesos de remoción en masa, entonces pues no hay alternativa, entonces ir en caballo, en mula, también a veces uno va a trabajar y hay un proceso de derrumbe. Yo como profesora de la idea de Chaparral, pues qué día casual, pues eso ya no se da, que nosotros los docentes vayamos en periodos de fiesta. ¿Por qué? Porque en esa zona se pone muy peligroso el tema de la movilización en carretera, porque hay procesos de orden delictivo, no organizado, y hubo un proceso de atraco. Entonces, eso es un elemento que asocia a lo rural, pero también hay cosas muy bellas, ¿no? Que uno trabaja con personas de lo rural que aprecian el proceso de educación. Los niños, ¿sí? Ellos son muy dados a querer aprender, a pesar de las limitaciones del entorno, ellos están ávidos a que una persona llegue allá a enseñarles. Además son educados, ellos todavía se conservan, ¿sí? Como ese valor del profesor, porque en el ámbito rural el profesor todavía tiene un significado, ¿no? Es importante, a diferencia de pronto del sector urbano, que ya el tema de la figura del profesor pues ya transita a otras dimensiones. Bueno, perfecto. Y bueno, ya para finalizar nuestra entrevista, ¿qué sugerencias o consejos le daría a los nuevos docentes que están iniciando este camino para animarlos a seguir con él y no desertar? Bueno, pues un elemento bien importante es que toca tener convicción, ¿sí? Porque puede ser que a uno le pasen situaciones todavía dramáticas, ¿sí? A pesar de que yo tengo todo este tiempo de experiencia, hay situaciones que uno en el aula le bajan el ánimo. Y más ahora, ¿no? En el ámbito de la educación se está generando mucha atención sobre el uso de la inteligencia artificial. Entonces, esto ha generado a veces situaciones en las cuales uno dice como docente, bueno, ¿y cuál es mi papel? Ser que genere un proceso, por ejemplo, de interacción con las tecnologías, que le permitan tener otros ámbitos laborales y no tan tradicionales como, digamos, los que se desarrollaron en mi generación. Entonces considero que es fundamental eso, además tener resiliencia y llenarse de valor, ¿sí? Porque hay momentos en que uno dice, no, pues me están poniendo cuidado, ¿sí? Y eso me pasa a mí en la universidad. ¿Cómo no será en la educación básica, primaria, en la educación media, ¿cierto? Frente a eso hay que comprender que los estudiantes de ahora, pues, toca llegarles con un mensaje activo, ¿sí? Es un proceso, digamos, también como de amor, ¿no? Porque es como querer hacer las cosas, porque sí hay situaciones en que a uno lo ponen al límite, en cuanto por lo menos a veces al aula llegan muchos elementos de violencia, situaciones de casa, de su deber vivir, y se chocan con uno en una actitud de pronto poco amable, ¿sí? En términos de irrespeto. Entonces ahí es cuando uno tiene que armarse también de eso que yo les comento, que es ser tolerante, ¿sí? Ser resilientes. Entonces, como manejar un poco más de inteligencia emocional. Exacto, poder también generar un proceso de reflexión en el alumno, porque claro está que sí, y que los demás compañeros también puedan ser colaboradores en poder resolver de pronto conflictos que se generan a veces en el aula y que son muy normales, ¿no? Porque pues estamos en una interacción en términos de asumir responsabilidades, ¿sí? Decir, bueno, sí, me equivoqué, pero se puede hacer algo, ¿no? No quedarnos solamente en la dificultad y marcar eso como una situación que no se puede superar. Y sobre todo comprender que los alumnos no son números, ¿sí? La despersonificación del estudiante. Pero aunque a los alumnos les gusta mucho el 5, entonces también toca lucharlo, a ver que también los alumnos comprendan que si se sacan un 1, 2, pues no es el fin del mundo. Se va a poder mejorar siempre y cuando tengamos la actitud, la disciplina y que esto es un proceso. Ese sería como el consejo. Bueno, ya llegamos al final de nuestra entrevista. Le agradezco mucho, profesora Paola, que me haya prestado este momento de su Con tiempo. mucho gusto. Realmente lo valoro demasiado. Pues, una semana. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chao compañeros, estamos viendo en una próxima oportunidad.